buenos días. Es un placer ver cómo el Congreso Nacional de Contratación Electrónica, que empezó en el año 2016 en Valencia, se va consolidando, va cogiendo fuerza y es gracias a ustedes, principalmente su presencia. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Para mí es un placer moderar esta mesa de debate sobre la nueva normativa en materia de Ley de Contratos del Sector Público, 9/2017, y luego también tendremos un espacio, por supuesto, para hablar sobre la contratación electrónica, no menos importante, y que, como saben todos ustedes, tenemos ahora mismo ese reto en todas las administraciones encima de la mesa. Bueno, tenemos una nueva ley que nace de la transposición de las directivas 24 y 25 del 2014, una ley que nace con un amplio consenso en toda su tramitación parlamentaria, quizá demasiado, y yo creo que en el propio texto incluso lo podemos ver reflejado en las más de 50 disposiciones adicionales que existen. Las enmiendas que han sido aprobadas, más de 900 enmiendas, incluso se salvó una enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Podemos, y una ley compleja en cuanto a su interpretación, por los, como decía el dictamen del Consejo de Estado, incluso para los grandes expertos en la gestión pública en materias de contratación. Evidentemente, yo creo que es una ley que nace de la necesidad que en estos momentos existe en España de una contratación pública más transparente. No hay que olvidarse de la cifra que nos dejó en la cabeza la CNMC, yo creo que hace 2 años, del coste de la corrupción en estos momentos en España, que es superior a los 45.000 millones de euros. Y, evidentemente, necesitamos cambiar hábitos de nuestra gestión diaria, porque cada vez la sociedad demanda una mayor transparencia, una mayor exigencia en cuanto a la rendición de cuentas en el sector público. Evidentemente, las leyes 39 y 40 también van a ayudar a lo largo de este año a que tengamos pues una administración más electrónica, y esto nos va a venir muy bien a todos los actores que estamos aquí en contratación pública, trabajando a diario con las administraciones o en las administraciones. Bueno, nueva ley, nuevos tipos de procedimientos. Evidentemente tenemos el procedimiento simplificado, supersimplificado, asociación para la innovación, consultas preliminares al mercado, que hablaba el profesor Luis Valladares en su charla inaugural, que es una figura nueva, que yo creo que era muy necesaria para ver qué es lo que existe en el mercado. Y contratar de una forma mucho más eficiente. Yo, si me permiten la palabra, diría comprar, porque una cosa es contratar y otra forma es comprar. Y comprar de forma eficiente es algo en lo que nos tenemos que concentrar en los próximos meses y en los próximos años en la administración pública, y evidentemente las herramientas electrónicas pues van a suponer una herramienta fundamental para esa ayuda diaria. División de los contratos en lotes para todo lo que es las barreras que se han encontrado durante todos estos años las pymes, quizá más las micropymes, ¿no?, que siempre han estado recalcando pues la dificultad que tenían en la interpretación de las leyes, que los contratos se los llevaba, como decía esta mañana el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, las grandes corporaciones, y yo creo que esta ley va por ese camino, ¿no? Ayudarles, sobre todo a las pequeñas empresas, por supuesto también con la contratación electrónica, a este cambio. Yo he visto auténticas caras de terror, sobre todo en Cuenca, en el Congreso hace 3 semanas de Cuenca, que tuve la oportunidad de estar allí invitado por José Antonio y por Jaime, sobre la contratación electrónica. Y bueno, también ahí hay que, y esta mesa va a ir para quitar miedos, hay que quitar miedos. Esto es mucho más sencillo de lo que parece. Evidentemente, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en una buena implementación y un buen soporte, y evitar modelos públicos que ya hemos visto, ya no solo en España, sino en otros países de Europa, que no han funcionado en países con una ordenación territorial y con el número de administraciones públicas como tiene España. Aquí, pues bueno, realmente deberemos de hablar a lo largo de la mesa qué es lo realmente exigible en materia de contratación electrónica, para qué, no por qué, para qué
implementar la contratación electrónica y qué modelo le conviene a España por su ordenamiento territorial y número de administraciones públicas. Y bueno, vamos a dar comienzo ya a la mesa de debate, porque realmente los dos protagonistas son ellos. Yo soy el moderador, con orgullo, de esta mesa, y le voy a ceder la palabra a José Antonio. José Antonio, cuéntanos novedades de la ley, un poco lo que he estado comentando, nuevos tipos de procedimientos, etcétera. Bueno, en primer lugar, José Luis, agradecerte la presentación y la organización del Congreso y de la mesa en particular, en la que pues, me siento muy a gusto. Y bueno, pues en la línea de lo que planteabas, ¿no? ¿Qué retos apunta la nueva ley? Pues indudablemente muchos de gran trascendencia y que pues todos los gestores de la contratación, de los que en la sala tenemos una excelente representación, los conocen ya desde hace tiempo. Indudablemente, la nueva ley de contratos que va a entrar en vigor en marzo ya en parte tenemos que estar aplicándola. No hay que olvidar que las directivas de contratación pública, que son la principal razón de ser de que en España vayamos a tener una nueva ley de contratos, avanzaron y en España ya están en vigor desde 2016 pues las grandes líneas de la reforma que ahora mismo tenemos ya que aplicar. Y esas grandes líneas son que vamos hacia un nuevo modelo, hacia un nuevo sistema de contratación pública. Eso lo tenemos que tener muy claro desde el principio. Los ejes de ese nuevo modelo son radicalmente distintos de los anteriores. En clave ya más interna de derecho español, el sistema de contratación pública tenía grandes fallas. No estaba funcionando bien, por más que en España tengamos una gran experiencia de gestión contractual, pero habíamos ido arrastrando una serie de problemáticas derivadas de distintas causas que al final habían convertido nuestro sistema en ineficiente y en un sistema que no era ni lo es actualmente lo suficientemente transparente ni público, ¿no? Entonces, eso requería unos cambios que, por una parte, nos va a imponer el derecho europeo, pero, por otra parte, nuestra ley avanza más y profundiza todavía más que el propio derecho comunitario, en el sentido de que nuestra ley va más lejos en lo que es la contratación pública sostenible, en la apuesta por una contratación estratégica. Nuestra legislación, recogiendo lo que impone el derecho europeo, si cabe, profundiza más allá y tiene una vocación social, una vocación ambiental de muchísima importancia, desde su artículo 1 a pues todo su articulado. Esa preocupación se refleja y se manifiesta, ¿no? Y yo creo que nos sitúa en un escenario de contratación pública distinta, en la que el gestor, el funcionario, todas las administraciones y los poderes adjudicadores deben utilizar pues, una contratación que sea mucho más respetuosa, integradora de los distintos aspectos y políticas públicas que deben trasladarse a la contratación pública. Jaime. Bueno, antes de nada, agradecer, por supuesto, la invitación. Es un honor estar aquí, compartir esta mesa con José Antonio, con José Luis, grandes profesionales, conocidos y reconocidos en el ámbito de la contratación pública y también, he de decirlo, buenos amigos. Entonces, bueno, pues me siento muy a gusto en esta mesa y, sobre todo, pues agradezco a la invitación y pongo en alza, en valor, organizar este tipo de eventos que son constructivos y productivos para todos. Bueno, la verdad es que José Luis nos ha hecho una presentación de la ley rápida, breve, para no acaparar el tiempo ni el protagonismo, entiendo, pero aún así nos ha planteado pues muchísimas cosas, ¿no? ¿Por cuál empezamos? ¿Por la integridad, por la transparencia, por las lotes, por las pymes, por la licitación electrónica? Bueno, José Antonio se ha referido a
pues sobre todo al tema de las cláusulas sociales, y es verdad, y lo sabemos, y además aquellos que, y me permito sumarme humildemente, hemos venido defendiendo cuando éramos, entre comillas, y dicho de una manera coloquial, llana, extraterrestres en este espacio de las cláusulas sociales, pues defendiendo años A. Recuerdo nada más aterrizar en un servicio de contratación, hablaba de las cláusulas sociales y medioambientales y bueno, pues en fin, hace tiempo de esto, ¿no? Hace años. Yo me alegro de que efectivamente estén no solo desde el pórtico de la propia norma, en el artículo 1.3, de ahí en adelante, sino que además se han incluido en todas las fases de la contratación pública. ¿Son difíciles de aplicar? Bueno, pues hasta el punto de que, como nos expresaba el profesor Luis Baladares en su magistral intervención, pues hasta el punto que queramos innovar y ser capaces de, evidentemente es mucho más fácil acudir al precio, acabar, no meterte en problemas, bueno, pero como ocurre con eso pasa con todo. Yo creo que otra de las cosas positivas de la ley es que hace una apuesta por la transparencia, por la integridad. No sé qué pensáis vosotros, pero luego, evidentemente, en un texto tan complejo, con 400 preceptos, teniendo en cuenta los artículos, las disposiciones adicionales, y con muchos de esos aspectos, es también una posibilidad, un añadido más a la posibilidad de técnicas o prácticas no acordes a derecho. Pero tampoco es menos cierto que todos sabemos este dicho nuestro, que es que el que hace la ley hace la trampa, y no en el sentido de que esta sea la idea del legislador, sino en el sentido de que quien quiere corromper, quien es corrupto, quien quiere evadir la norma, lo va a seguir haciendo, pongamos las barreras que pongamos. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo sí valoro muy positiva desde el punto de vista de la transparencia y la integridad y la anticorrupción las medidas de la ley. Sí, consultas preliminares, hay muchas cosas. Yo creo que sin duda la transparencia es uno de los grandes retos que plantea la ley de contratos y su apuesta es muy importante. La transparencia en la ley de contratos va a convertirse en España en la referencia en todo el funcionamiento del sector público, en el sentido de que, por un lado, tenemos una legislación específica y general de transparencia que ya estamos aplicando las distintas administraciones públicas, pero es que en materia de contratación las obligaciones se ven muy reforzadas. Es que las exigencias de transparencia en la nueva ley de contratos son muy notables. Es cierto que llegan a convertir en la labor de los gestores en algo titánico, porque va a tener que se va a tener que hacer el esfuerzo de dar información, de cumplimentar distintos formularios que van a tener que ser enviados pues, a los distintos órganos de control y de supervisión de la contratación. Eso es cierto que va a complicar un poco la labor y que falta una necesaria coordinación entre todas esas obligaciones de información que plantea la ley en relación con la transparencia. Pero la apuesta por la transparencia es clave en la ley. La exposición de motivos refleja como el primer objetivo de la ley la transparencia, algo que llama bastante la atención. Por debajo de la transparencia, o en segundo lugar, sitúa ir hacia una compra pública que ya no sitúa el precio como el elemento decisivo, sino que valora la relación calidad-precio y bueno, sí, introduce todos los aspectos sociales, ambientales, etcétera. Pero la transparencia es un objetivo fundamental de la ley. Desde ese punto de vista, efectivamente, y es que es así, y dado que traías a colación las leyes de transparencia, es cierto que en España lo que hemos tenido también es, bueno, pues desde la Ley 19/2013 de transparencia y acceso a la información pública, aunque había algunas comunidades que habían legislado con anterior, en concreto 4 o 5 no más, pues una huida, a veces dicho desde el punto de vista, pues en este caso no tan positivo, hacia ninguna parte en el ámbito de la transparencia. Es que todas las comunidades autónomas se dedicaron a legislar y a aumentar las obligaciones en materia de transparencia, lo cual al final pensamos que la ley de transparencia habla de datos accesibles. Ha llegado un momento que, bueno, pues esa accesibilidad y esa integración o esa homogeneidad se ha perdido en ese ámbito. Pero al margen de eso, que hay que tener en cuenta, efectivamente, hay una cosa importante, y es que ya no solo las obligaciones de transparencia que plantea la ley, por ejemplo, en el perfil de contratante, la necesidad de motivación o justificación de muchísimos más actos, por ejemplo, en el artículo 116, sino que
está efectivamente desde el primer elemento y se plantean un montón de cuestiones. Por ejemplo, y por citar algunas o traerlas a colación, pues consultas preliminares, todas ellas avanzan hacia una contratación pública íntegra, en contra de la corrupción, transparente, pues el principio de integridad, los límites a los menores, pues no sé, los conflictos de intereses del artículo 64, la propia licitación electrónica que permite la trazabilidad. El responsable del contrato. El responsable del contrato, el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, que se ha eliminado, ya lo he citado, el perfil de contratante, las nuevas medidas en los convenios, en los encargos, hasta el riesgo operacional. Jolín, ¿cuántas veces hemos visto mal calificados tipos contractuales de servicios o antes gestión de servicios públicos? Eso también es un elemento más, hasta el propio, y es un elemento técnico, en fin, y luego muchos. El papel de la plataforma de contratación del sector público como verdadera publicidad general de todo el sistema de contratación También, pública en claro. España, que es ahora mismo, a mi entender, la gran falla de la transparencia en nuestro país, es que ahora mismo no hay una publicidad de toda la contratación del sector público en España. Es que ahora hay una dispersión de publicidad enorme. Es cierto que ya hay obligación con la normativa vigente de que todos los anuncios de licitación de nuestras administraciones y poderes adjudicadores se alojen en la plataforma de contratación del sector público, pero esa obligación legal se está incumpliendo. La nueva ley de contratos ahí va a jugar un papel clave desde el momento que en el artículo 39 determina la nulidad de pleno derecho de los procedimientos de contratación que no sean objeto de publicación en la plataforma de contratación del sector público. Eso va a producir un efecto sin duda muy beneficioso en el sentido de que toda la licitación del sector público va a estar recogida en la plataforma de contratación. Desde el punto de vista del sector privado, de todos los interesados en contratar con las administraciones, y especialmente pequeñas y medianas empresas, esa va a ser la principal herramienta para poder acceder a la información y participar en la licitación. Efectivamente, la creación de un portal único es un elemento fundamental y además añadir lo que tú decías, o sea, o ratificar efectivamente o ahondar. A mí me recuerda, y he puesto el ejemplo en más de una ocasión, al carné por puntos. No hemos conseguido bajar la siniestralidad hasta que no hemos aplicado una sanción. O me recuerda aquello que decía un profesor que tuve de Derecho Administrativo, de Derecho Romano: no hay ley sin sanción, ya lo decían los romanos. Por lo tanto, efectivamente, la sanción es importante. Pero José Luis nos comentaba antes que efectivamente era una ley pactada, ¿verdad? Y yo me lo apunté aquí detrás y puse consenso igual a contradicción. Y es que es verdad que muchas veces pasa eso. Lógicamente, cuando varias partes ceden sus posturas, pues a veces se producen situaciones de incongruencia. Y en este sentido, yo por ejemplo, encuentro dos importantes. Habrá más, ¿no? Pero por destacar algunas y porque el tiempo también es limitado, y además precisamente referidas a esto que estamos hablando de la transparencia y la integridad, y es que la ley apuesta por la profesionalización, ¿no?, de los empleados públicos, de los gestores de la contratación pública, y también apuesta por el mayor control, por ejemplo, a través del recurso especial en materia de contratación. Y todo eso no está sino incardinado también en ese principio de integridad, que es, digamos, la base de toda la ley. Integridad, anticorrupción, transparencia. Pero yo creo que ahí encontramos dos fallas importantes, y es la primera, cuando habla de las mesas de las entidades locales, y lo comento por si qué pensáis al respecto, en cuanto a la posibilidad de establecer un tercio de miembros que sean cargos electos. Eso es un límite fácilmente subsanable o evitable. Porque, bueno, pues si antes éramos 5 en la mesa, ahora somos unos poquitos más y cumplimos el tercio, pero siguen estando las mismas figuras presentes. Es decir, la finalidad es la misma. Y luego el tema de los tribunales administrativos de recursos contractuales. Con todo lo que se ha hecho por el recurso especial en materia de contratación, que me parece muy positivo, tenemos ahí una caja de Pandora que se ha abierto, no sé si pensáis lo mismo, con la posibilidad de creación de tribunales administrativos de carácter local en las entidades locales, pero además, en todo caso, con la posibilidad de hacerlo por decisión propia de las diputaciones provinciales y de todos los municipios del 121, que son muchos. Sí, no, está claro.
Yo, en primer lugar, sí quería poner en valor ese consenso en la nueva ley, que por más que haya generado quizá más dificultad técnica o que pueda haber algunas contradicciones entre preceptos, pero yo considero fundamental que en nuestro país hoy las grandes fuerzas políticas se pongan de acuerdo en una materia tan estratégica como la contratación es una excelente noticia. Que se pactaran todas esas enmiendas a la ley de contratos, que hubiera ese consenso, que no lo estamos encontrando en nuestra vida pública y política en casi ningún otro ámbito, pues es muy de resaltar. Que ha podido introducir aspectos de contradicciones o de complicación de la aplicación de la norma, pero eso ya venía de por sí, o sea, la norma ya partía, es compleja. Desde el momento que en España decidimos, al hacer una nueva ley de contratos, mantener el esquema normativo anterior, pues ya sabemos que era muy complejo y que introducir ahí las nuevas reformas que plantea el derecho europeo, pues dificulta, ¿no? O sea, que no es tanto achacable a ese consenso en la tramitación parlamentaria, sino a la propia complejidad de la normativa, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que sí que debemos valorarlo positivamente y celebrarlo, ese consenso. Y al mismo tiempo ha enriquecido la ley en el sentido de que pues distintas perspectivas que eran muy necesarias en la compra pública, pues se han introducido. Sí, estoy de acuerdo. Está claro que ese carácter... por ejemplo, ¿Cuál es? No, ese carácter social, medioambiental, de la contratación, esa preocupación por la protección de los trabajadores, porque las empresas que trabajan para la Administración van a cumplir unos estándares de protección social, de protección ambiental, que son fundamentales. No es de recibo que una Administración pública de cara adentro y con sus trabajadores tenga unas condiciones y las empresas contratistas de ella pues estén en peores condiciones, el acceso a las pymes también, el pago a los subcontratistas, ¿no? Efectivamente, pero bueno, con todo y con eso es verdad, el consenso en una ley como esta, que podríamos calificarla como la segunda ley más importante de un Estado después de la Ley General de Presupuestos, pues es fundamental. Y aparte, desde el punto de vista del consenso político, era un consenso que no se producía desde... y bueno, yo en esto de constitucionalismo no soy ningún experto, pero casi desde la transición. Por lo tanto, es verdaderamente algo que hay que valorar muy positivamente y que coincido. Pero yo creo que no era tanto poner en solfa el consenso, sino pensar que estos dos elementos que se han introducido sí que son una vía de escape importante a esa integridad, transparencia y anticorrupción que se ha pretendido, porque la verdad es que la corrupción está presente a lo largo de todo el texto. Y sobre todo, poniendo el ejemplo de los tribunales locales, va a suceder que nos vamos a encontrar, yo creo, con la creación de muchos tribunales de carácter local, lo que va a suponer lo mismo que pasó antes en transparencia, en este caso dispersión doctrinal, falta de homogeneidad. Bueno, no voy a poner en duda, por supuesto, no lo podría hacer, pero bueno, la independencia también, y al final llegaremos a encontrar posiblemente la posibilidad de adecuar nuestras decisiones a algún pronunciamiento que haya, con lo cual ya nos ampara. Y todo ello, bajo mi juicio, acabará redundando en pues una judicialización mayor de la contratación pública por este mismo motivo. Entonces, yo creo que ese es uno de las patas donde, porque los tribunales administrativos de recursos contractuales hay que reconocer que desde el punto de vista práctico y para todos han jugado un papel fundamental en los últimos años desde su creación, y quizás ese papel pues se va a distorsionar ahora un poco. Sin duda han jugado un papel decisivo. Yo creo que lo van a seguir jugando y estamos a tiempo, estamos en un momento donde todavía no se han creado esos tribunales locales. Vamos a confiar en que no se produzca esa sentido común. Que haya sentido común, que yo creo que va a ir en esa línea, porque aquí juegan un papel decisivo las comunidades autónomas y yo creo que la tendencia ahora mismo es a optar por esos tribunales administrativos autonómicos, los que no lo tengan, o a seguir trabajando con el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. O sea, yo creo que en ese sentido ahora se nos plantea la posibilidad de más creación de tribunales locales, pero que no tiene por qué ser esa la evolución, y ojalá no vaya en esa dirección, sino más bien en asentar el sistema de recursos contractuales con el que actualmente contamos, donde hay
una buena coordinación entre el Tribunal Central y los autonómicos? Yo soy más escéptico. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, entre otras cosas porque permite la creación ex profeso a las diputaciones provinciales y a los del artículo 121. Entonces, pero bueno, ojalá sea así, sería el buen camino. Pero bueno, al fin y al cabo, aunque tengamos en este sentido quizás, no sé, pues un parecer diferente en cuanto a lo que podrá ser el futuro, la coincidencia yo creo que existe, ¿no? De todas formas, hay un tema importante que muchas veces los que proveemos a la Administración Pública de servicios y suministros, lo vemos desde fuera, no desde lejos, desde fuera. Digo, muchas veces el derecho no se adapta a la realidad, ¿no? Y yo creo que se tiene que adaptar a la realidad y no al revés, no la realidad adaptarse, en este caso, al derecho. Y lo que hemos visto, yo creo que en España, al menos en materia de contratación electrónica, es falta de coordinación, ¿no? Porque estamos hablando que la contratación pública electrónica se lleva hablando en Europa desde el año 2002. Algunos países ya la tienen obligatoriamente en todas sus administraciones públicas implantadas desde el año 2008, como es el caso de nuestro país cercano y hermano, Portugal, ¿no? Ellos ya tienen el modelo implementado desde el año 2008. Y en España se ve un poco de descoordinación en ese sentido porque, primero, Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Es obligatorio publicar en PLACE, la plataforma de contratación del sector público, todos los procedimientos. Como no se ha tenido éxito, ahora hablaremos el porqué, ahora con la nueva ley ha habido que poner que es de nulo, de pleno derecho, un expediente que no esté publicado allí. Ahora se están metiendo desarrollando en proveer servicios de licitación electrónica. Yo creo que lo que le hace España es un caso muy aislado por nuestro ordenamiento territorial, el número de administraciones que tenemos, y debemos de reflexionar, ¿no? Debemos de reflexionar si el modelo actual que se está intentando implementar en España, que cada uno está haciendo la guerra por su lado, ¿no? La Administración General del Recurso Plataforma, las comunidades autónomas con la suya, si es el más adecuado, porque ¿qué va a pasar con la interoperabilidad y los indicadores, ¿no?, que nos genera esta contratación electrónica, que son beneficiosos a la hora de tomar decisiones? ¿Realmente se puede permitir España un modelo de contratación electrónica implementado 100% desde la Administración, con software de la Administración, cuando realmente estamos viendo que los modelos que existen en Europa, en países de cierto tamaño, de cierto nivel, como es el caso de Reino Unido, de República Checa, de Italia, de Noruega, que son los más avanzados, ha sido el sector privado el que ha innovado, ha prestado estos servicios, se los está prestando con éxito, y luego tenemos el caso contrario, que son softwares centralizados de contratación electrónica en países como Chipre, Croacia o Estonia, que son países que ya la tienen implementada, pero claro, que es muy distinto a lo que tenemos aquí, porque no tienen ni 8.000 ayuntamientos, ni 17 comunidades autónomas, ni PANAPs. Ahora hablaremos de las provincias. PANAPs. Entonces, me gustaría un poco debatir en este sentido, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión como expertos de contratación pública? Como me dan la palabra, pues la tomo. Bueno, efectivamente, la verdad es que José Luis nos lo ha planteado así, pero voy a responder a la pregunta que nos hace, pero quiero añadir un matiz. Hablábamos como una de las grandes líneas de la nueva ley de contratos, la permisibilidad del acceso a las pymes, a la contratación pública, ¿verdad? Con la división en lotes, bueno, pues con los tipos de lotes, con los lotes integrados, es decir, con una serie de medidas de acceso a las pymes. Yo creo que precisamente en esta falla, que parece que nos preguntas, que nos pones de manifiesto, es donde se va a escapar otra de las cuestiones fundamentales para el acceso a las pymes. Es decir, la realidad es que ante este nuevo panorama que se presenta de la licitación electrónica, las pymes van a encontrar una barrera por eso mismo, porque van a encontrar pues múltiples sistemas de acceso, diferentes cada uno de ellos, y van a tener que adaptarse a los mismos. Por lo tanto, yo creo que aquí efectivamente lo que falta es pues interoperabilidad, una cabeza directora. Yo creo que en nuestro sistema territorial
lo que podría haberse implantado, la idea, bueno, lo que hace falta es planificación, ya lo pide el 28.4, pero aquí la planificación nace de arriba, es decir, la licitación electrónica no se puede, bueno, no se puede venir la ley y decir tal día de implantarse, cuando un 5% de las administraciones son las que tienen la implantada la contratación electrónica, cuando la contratación electrónica debería ser el alma mater, el buque insignia de la administración electrónica, porque si la contratación electrónica es un tercio, si un tercio del presupuesto de una administración se gasta a través de una sola herramienta administrativa, que son los contratos administrativos, no vamos a poner todo el peso de la administración electrónica en los otros porcentajes infinitamente o muchísimo más pequeños. Habrá que ser este. Por lo tanto, aquí falta planificación. Lo propio, pues evidentemente está demostrado, o parece estar demostrado, que la Administración necesita apoyo. Aparte, no sé, no quiero monopolizar, pero la Administración, ¿qué piensas tú, José Antonio? Se surte de muchas otras cosas. ¿Por qué no surtirse de estos programas realizados por proveedores de confianza? Y aquí lo que falta es pues esa planificación, que consiga una interoperabilidad y que consigamos tener, pues, ¿por qué no?, un mercado homologado, porque estamos hablando de un tercero de confianza, estamos hablando de un 20% del PIB, estamos hablando de un tercio del presupuesto, un tercero homologado que cumpla los requisitos exigidos por un sistema coordinado, planificado, con interoperabilidad. Y termino, dos cositas. He hablado del problema de acceso a las pymes, pero yo he trabajado en un servicio de contratación bastante tiempo y llevo ligado a la contratación 10 años, a la contratación pública. Pobrecitos los órganos de contratación, la de veces que han de picar los mismos datos para distintos sitios. No voy a enumerarlos, pero son muchos. Sí. Bueno, yo aquí en el planteamiento general, permíteme que discrepe un poco, ¿no? Yo entiendo la postura y la línea que defiende José Luis, pero claro, él lo hace desde un ámbito privado, ¿no? Y yo quiero también poner en valor lo público, ¿no? Yo, a mi entender, este proceso de implantación de la contratación pública electrónica en España sí necesita claramente de una dirección pública. Que se ha hecho tarde y que se ha hecho de una forma no como debería haberse hecho, por supuesto, pero que la Administración del Estado sea la que lidere este proceso y que a través de la plataforma de contratación del sector público quiera unificar y ofrecer herramientas a todas nuestras administraciones, lo considero no solo una obligación de la Administración del Estado, sino algo imprescindible en nuestro Estado autonómico y de descentralización territorial. Si España de algo ha carecido en relación con la implantación de esta contratación electrónica es de ese liderazgo del sector público que no lo ha sabido hacer bien, cuando es una labor que hubiera sido fundamental que se hiciera y hubiera evitado numerosísimos problemas de los que ahora nos ocurren, ¿no? Que nos llega la entrada en vigor de la nueva ley de contratos, toda una serie de obligaciones de implementación de la contratación electrónica y nuestra mayoría de administraciones públicas no están preparadas para ello. Bueno, pues eso se podía haber o se debería haber solventado desde una labor pública mucho más fuerte. Pero fíjate que en eso coincidimos, es decir, sí. Yo he dicho lo mismo, sí. falta liderazgo, liderazgo de la Administración, es decir, no he querido citar a la Administración General del Estado ex profeso, pero es así, es decir, en eso hay coincidencia. Yo estoy de acuerdo en que esa labor de coordinación... Y lo que ha faltado es planificación. Desde la Administración General del Estado. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es en que la Administración General del Estado se meta en proveer de soluciones informáticas que ya provee el sector privado, incluso antes que el sector público, que con un coste muy razonable, accesible a cualquier administración. ¿Por qué? Primero porque la Administración, dentro del ADN de la Administración no está la innovación. Y yo creo que todos los que estamos aquí, primero, que lo hemos vivido, segundo, que estáis dentro del sector público, lo podemos decir más o menos con rotundidad. No está en el ADN de la Administración la innovación. Y si hay un sector privado que ya está proveyendo de esos servicios, no inventemos la rueda, porque al final lo que tendremos son grandes monstruos de software, de programas informáticos que no funcionarán. ¿Y por qué? Porque el reto al que nos enfrentamos con la implantación de la contratación electrónica no es un reto tecnológico, como mucha gente piensa. Es un reto de las personas, es un reto psicológico,
es un reto de gestión del cambio, de soporte presencial. Estoy seguro que a lo largo del día de hoy muchas administraciones que ya lo han implementado lo van a decir. Entonces, yo creo que aquí la Dirección General de Patrimonio lo que tenía que haber hecho era una labor de coordinación, de sentar unas bases, de liderarlas, pero evidentemente de no meterse en una competencia, como se está haciendo a día de hoy, a empresas que llevamos prestando el servicio con éxito a varias administraciones públicas desde hace muchos años, con total garantías. Sí, claro, yo no lo veo desde esa perspectiva de que haga la competencia. Hace su función obligatoria, que tiene que ser, esa innovación en la administración, por supuesto que debe existir, que no se ha hecho a tiempo y que vamos retrasados, pero es un objetivo básico en las administraciones, que claro que deben innovar y estar también con las mejores herramientas. Mientras se le den los recursos necesarios para ello. Porque el problema que tenemos ahora mismo en este país es que la Dirección General de Patrimonio no tiene los recursos necesarios para poder asumir la carga de trabajo que ellos mismos han querido, que es de implementar la contratación electrónica a través de Place, de una forma... Yo lo veo desde otro, no desde otro punto de vista, digamos que intentando buscar un nexo de unión. O sea, ya no se trata de si la Administración puede o no. La Administración puede desarrollar, lo contempla las directivas, lo contempla la ley de contratos actual, la anterior y cualquier otra. Cualquier cosa por sus propios medios. Y lo mismo puede acudir a el mercado a obtener esos productos. Yo creo que se trata de una cuestión de eficacia y de eficiencia, demostrada. ¿Tienen todas las administraciones la capacidad para hacer propios productos? ¿Es eficaz? ¿Es eficiente? ¿Cumplimos la eficiencia en el gasto? En fin, yo creo que hay que verlo desde ese punto de vista. Y desde ese punto de vista, pues lamentablemente lo que se demuestra es que a veces no solo es que no se cumplan los objetivos, falta de eficacia, sino que además lo que se cumple a un coste mucho mayor, falta de eficiencia, y hay que dotar de unos recursos que también personales y materiales, lo cual bueno, pues incide a veces negativamente, salvo que vaya bien la cosa. Quiero decir que yo me quedo en la falta de eficiencia y eficacia y en la necesariedad, efectivamente, de un liderazgo. Ese liderazgo solo puede venir de la Administración General del Estado. Y ese liderazgo tiene que ser un liderazgo planificado hace tiempo, coordinado, interoperable y, ¿por qué no? Con la apertura de esta necesidad, que es una necesidad más, al sector privado, que en gran medida es el que sostiene este país. Sí, sí. No, si está claro que hay que tender hacia conseguir esa eficacia, esa eficiencia, pero que cada administración debe decidir cómo la consigue mejor, porque estamos de acuerdo en que también hay mucha diferencia entre las distintas administraciones, entre su propio personal disponible, entre su capacidad, y hay magníficos ejemplos en España de administraciones que se han adherido a la plataforma de contratación del Estado, están funcionando muy bien y de una forma ejemplar. O sea que no es que en este caso yo creo que como en otros muchos ámbitos hoy se pone de manifiesto, la colaboración público-privada es esencial y eso es ideal en la medida en que se pueda, pero que tanto la experiencia por un lado del sector público como por otro lado del sector privado también puede ser muy buena y dar lugar a resultados diferentes. Y en función de cada administración es lícito totalmente que así lo haga y que elija el planteamiento que ella desee en la medida de sus necesidades y de cómo pueda llegar mejor a los resultados deseables. Y hoy no hay que defenestrar tampoco ni por un lado la gestión pública ni por otro lado la gestión privada, ¿no? No, por eso se trata de encontrar el equilibrio. Se tienen que entender y están condenadas, de hecho, a entenderse. Y a lo mejor se me ha malinterpretado, pero yo no he querido defenestrar a nadie. Yo simplemente digo que la innovación está muy dentro de las empresas privadas, porque al final dependemos de una cuenta de resultados, dependemos de un Excel, dependemos de un número, ¿no? Y que realmente ya volviendo a la contratación electrónica, la tecnología que conocemos a día de hoy no se va a parecer nada a la tecnología que va a haber que poner
a esta gente que tenemos aquí a su disposición dentro de 5 años. ¿Y quién va a adaptarse antes a estos cambios? Pues el sector privado, porque evidentemente es el que trabaja e innova en ellos. Habría que preguntarle al gestor público si prefiere muchas veces depender de, y que no se me malinterprete, por favor, de un suministro externo o también de los propios suministradores de las TIC internos. Pero bueno, cambiando este tema, que yo creo que, salvo que sí, yo quería añadir dos cositas. Sí, en esa línea vamos todos. O sea, por ejemplo, el derecho europeo ahora, uno de sus ejes de la reforma es promover la innovación y el desarrollo. Que las administraciones públicas incorporen, en la medida de lo posible, por supuesto, las nuevas tecnologías, pero con carácter general, la investigación, la innovación. Y hay procedimientos ahora pioneros como el de Asociación para la Innovación, que está muy enfocado a esto que estás comentando, José Luis. De aquí a unos años, ¿qué es lo que verdaderamente se va a necesitar? Pues ya pueden las administraciones mismas contratar eso. ¿Con quién? Con el sector privado, que es con quien se plantea un procedimiento de asociación para la innovación, que puede tener primero unas consultas preliminares de mercado y después lanzar ese procedimiento donde se planteen esas necesidades a corto, a medio plazo, que puedan cubrirse perfectamente. Bueno, en relación... Si me permitís, porque me gustaría añadir esto, y brevemente. En definitiva, creo que independientemente del modelo que se utilice, uno u otro, lo que hace falta es un modelo que ahora mismo tenemos carente, un modelo basado en la eficacia y en la eficiencia, y que además, como José Luis hablaba de la gestión del cambio, pues hay 3 elementos en la gestión del cambio. Los procesos o procedimientos, procesos internos y procedimientos administrativos por un lado, por otro lado la tecnología y por otro lado las personas. Y evidentemente los 2 primeros los tenemos más que cubiertos. Por lo tanto, al fin y al cabo es ponerse a ello, depende de nosotros, ¿no? Y luego un avance, un punto más, y esto es como el invento de la rueda, aquí es subirse al carro. Cuando se pusieron ruedas al carro, jamás se han dejado ya de usar las ruedas. Pues yo creo que la licitación electrónica es el verdadero cambio en la ley. Es decir, la ley incorpora muchos cambios, pero hay un cambio que es el que creo que ha llegado para quedarse ya definitivamente, que es un cambio, pues al final, para las personas, en su actuar interno, en sus protocolos de contratación, en los órganos de contratación, en las organizaciones. Por lo tanto, es el cambio. Para mí es el cambio de la Ley 9/2017 y el cambio, además, que ha llegado para quedarse. Yo quería haceros una pregunta en ese sentido, ¿no? Porque puede haber alguna duda de todos los que estamos aquí con la fecha del 9 de marzo. ¿Es obligatoria tener la contratación electrónica el 9 de marzo? Sí, yo creo que sin duda sí, es obligatoria, porque así lo impone primero el derecho europeo, que es el que está detrás de la nueva ley, y las directivas que ya están en vigor lo imponían y fijaban unos plazos, y esos plazos ya han vencido y en España lo tenemos que cumplir. Y la nueva ley, desde el principio, obliga en sus adicionales y a lo largo de todo su articulado a que el procedimiento de contratación pública se desarrolle de forma electrónica, sí o sí. O sea que a 9 de marzo todas nuestras administraciones públicas deben de estar contratando de forma electrónica. Utilizando los medios electrónicos. Otra cosa es que no estén todas ellas ahora mismo en disposición de desarrollar el procedimiento electrónico y los intercambios de toda información con los licitadores. No todas ellas desde el 9 de marzo van a poder hacerlo todo por vía electrónica, y se van a ir adaptando poco a poco, y eso, a mi entender, tampoco va a determinar la nulidad de los procedimientos. Habrá que ver y habrá que valorarlo, pero sí que hay obligación legal en ese sentido y debe hacerse. Y, por supuesto, la publicación sí, la publicación en la plataforma de contratación del sector público, y luego lo que son los distintos trámites de un procedimiento administrativo electrónico, pues también con carácter obligatorio lo deben hacer. Sí, yo también coincido. Evidentemente sí, es obligatoria desde el 9 de marzo y además tengamos en cuenta una cosa, lo que es una obligación para la Administración también es un derecho para la contraparte, es decir, igual que la Administración tiene la obligación de licitar electrónicamente, el contratista tiene la obligación de presentar
sus propuestas y proposiciones electrónicamente, pero a la par tiene el derecho también a hacerlo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Es uno de los nuevos derechos también electrónicos para los licitadores. Pero teniendo en cuenta eso y sobre la entrada en vigor, nosotros cuando tuvimos la mesa, y puedo citarlo porque lo hiciste tú, del Congreso Internacional de Contratación Pública en Cuenca, que dirige José Antonio, que yo participo allí encantado siempre y que me tocó, o sea, alguien me dijo, ¿y cómo habéis dedicado una mesa a pensar en si entraba el 9 de marzo? Digo, pues por el escepticismo general. Y entonces hace poco un compañero que sabe mucho de contratación me decía, ¿y en qué te basas para decir que entra en vigor el 9 de marzo? Y yo le hice una contrapregunta, ¿y en qué te basas tú para decir que no entra en vigor el 9 de marzo? ¿Y por qué no entra en vigor los límites a los contratos menores? ¿Y por qué no entra en vigor la nueva solvencia? ¿Y por qué no? Si es que no hay ningún precepto en la ley que te exima de ello. Entonces, de hecho, las personas, otra vez, ese planteamiento solo obedece a ese cambio que necesitamos, cultural, y que nos lo va a imponer. Y aquí hay una diferencia, y es que nosotros, y me incluyo, bueno, vosotros no, yo sí, yo no soy digital, yo no soy un nativo digital, pero las nuevas generaciones, ya los veinteañeros de hoy en día sí lo son. Por lo tanto, lo que para nosotros nos puede suponer una resistencia, para las nuevas generaciones formará parte de su día a día. Y yo creo que aquí el impulso de la ley va a ser clave, porque ¿qué ha pasado hasta ahora? Pues que no se imponía obligatoriamente en la legislación esa adaptación a la contratación pública electrónica, pero no solo por culpa del Estado español, sino porque la Unión Europea no lo hizo así en el anterior paquete legislativo de directivas. Una cuestión que no se entendió bien cuando se aprueban las directivas de 2004 es que no se impusiera esa obligatoria tramitación electrónica en los procedimientos. La Comisión Europea venía años anunciando que iba a ser así y, sin embargo, no se obliga así en las directivas de 2004. Algunos estados, al incorporarlo así, lo establecen en su ordenamiento nacional como obligatorio, y España no lo hizo. Ahora sí lo hace, sí decide, como no puede ser de otra manera, impulsarlo, incluso adelanta algunos plazos de las directivas, y yo creo que va a ser el salto cualitativo en nuestro ordenamiento, se produce a partir de este momento. Estoy de acuerdo. De todas formas, bueno, octubre está ahí. Lo digo por si hay alguien aquí pensando, diciendo, bueno, tengo tiempo hasta octubre, que realmente es cuando la directiva obliga no a la cabe contratación duda que bueno, ya lo comentaba José Antonio, y el derecho, o sea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha dicho hace ya mucho tiempo en diversas sentencias. El derecho nacional de aquí y de cualquier Estado miembro debe de ser interpretado de conformidad con lo dispuesto por el derecho de la Unión Europea, hasta tal punto que si tal interpretación conforme no es posible, el derecho nacional habrá de dejar de ser aplicado. Ese podría ser el resumen de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto de la interpretación del derecho nacional. Y es obvio que el derecho de la contratación pública, como tantas veces hemos visto y estudiado y leído y escrito, tiene que ser interpretado de conformidad con el derecho de la Unión Europea y con las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, bueno, tenemos ahí esa otra fecha, pero el legislador español aquí ha optado por adelantar ese plazo al 9 de marzo y hay que tenerlo presente. Teniendo en cuenta que yo creo que los que estamos aquí estamos de acuerdo, exposición de motivos de la ley, disposiciones adicionales, lo deja muy claro, la contratación electrónica será obligatoria en el momento en la entrada en vigor de la ley. Mi pregunta es, ¿para todo tipo de procedimientos? Es decir, ¿tenemos que hacer contratación electrónica para todos los procedimientos de la ley? Sí, está previsto así. La tramitación de los procedimientos es electrónica. ¿Incluidos los contratos menores? Ah, claro, sí. Está previsto así y no hay excepciones para procedimientos en la ley. Yo soy gallego, como buen gallego, entonces pregunto, somos dos. Y además de Vigo. Yo pregunto, bueno, ¿y dónde está previsto que no sea para todos los procedimientos? Nos damos cuenta, el mensaje que quiero trasladar,
la ley es taxativa. Es decir, ¿por qué plantearnos estas cuestiones? Nos planteamos si será aplicable el procedimiento negociado sin publicidad o con publicidad, o el procedimiento simplificado o el procedimiento super simplificado para los contratos de servicio de importe inferior a 35.000 euros. ¿A que no nos lo planteamos? Sí, es obligatorio para todos los procedimientos, incluidos los contratos menores. Y abundando en ello, pues viene estupendamente para, con los límites que tenemos en los contratos menores, establecer un protocolo de actuación que además, como lo tienes homologado en la propia plataforma, nadie se lo puede saltar porque, bueno, pues tú vas subiendo tus clics, para ofertar esos contratos menores para la apertura de la concurrencia a las pymes. En fin, hay aquí compañeros que tienen mucha más experiencia en esto de la contratación electrónica presente que yo, pero evidentemente es una herramienta más la contratación electrónica. Sí, es otro de los aspectos de la ley, como bueno, que se está cuestionando desde alguna perspectiva, ¿no? En el sentido de que, pero sí va a empezar ya desde el 9 de marzo, sí tiene ese carácter obligatorio, hay que interpretar la ley en este sentido. Yo creo que ahora, estos días pasados, salió una primera interpretación también de la ley en relación con los poderes adjudicadores no administraciones públicas y con las instituciones internas, que es otro de los grandes debates que se estaba planteando también con el texto de la ley. Y es que se decía, sí, la exposición de motivos de la ley habla de que desaparecen las instituciones internas de contratación, que era uno de los grandes problemas de nuestra contratación pública nacional. Se había producido una dispersión tremenda de los procedimientos de contratación, los cerca de 10.000 poderes adjudicadores no administraciones públicas que hay en España están ahora mismo cada uno de ellos publicando en su perfil del contratante, desarrollando procedimientos que recogen en sus instituciones internas. La ley quiere unificar el régimen contractual público en España. Desaparecen las instituciones de contratación, pero la interpretación que se había hecho de la norma desde muchos sectores era distinta. Es que podían pervivir, hay una disposición transitoria quinta que parece que da pie a que se actualicen las instituciones a la nueva ley, hay un libro tercero de la ley de contratos dedicado a la contratación de los que no son administraciones públicas, poderes adjudicadores y restantes entidades, y había una línea interpretativa que quería mantener esas instituciones y su eficacia hacia terceros. La Abogacía General del Estado, en un informe muy reciente, el 2018, ha dicho de forma contundente que no, que desaparecen las instituciones internas de contratación y que los poderes adjudicadores no administraciones públicas podrán aprobar instituciones, pero a efectos meramente internos y organizativos para cuestiones de competencia, órganos suyos propios de contratación, pero que hacia terceros las instituciones no sirven y que lo que tienen que aplicar es la ley de contratos y un régimen contractual muy similar al de las administraciones públicas. De hecho, en toda la fase preparatoria de adjudicación del contrato, les obliga a someterse a estos poderes adjudicadores a las mismas reglas que las administraciones. Y aquí la interpretación previa y la discusión era un poco similar. No es tan obligatorio, vamos a ver cómo se va aplicando. Sí, efectivamente, y además, pues la verdad es que está extraordinariamente traída a colación esta referencia, José Antonio, porque lo mismo pasaba con los contratos menores, es decir, pretendía, y la Abogacía del Estado ha sido clara, dice, no, se le aplica íntegramente los límites. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho la Abogacía General del Estado? Pues aplicar una interpretación pues llamada en derecho finalista o teleológica de la norma. Bien, pues esa interpretación finalista o teleológica de la norma, es decir, la norma tiene unas finalidades que expone en su preámbulo, que hemos puesto aquí también de manifiesto, pues es aplicable igualmente a la licitación electrónica, es decir, está en el espíritu de la norma, en su interpretación finalista o teleológica, la implantación de principio a fin, de extremo a extremo, de la contratación electrónica, pero no solo en virtud de esa finalidad que tiene la propia Ley 9/2017, sino traigo aquí otra vez a colación el derecho de la Unión Europea, es decir, de conformidad con la interpretación finalista o tecnológica que cabe deducir de las propias directivas de la Unión Europea. Por lo tanto, aplicable por analogía totalmente al caso y efectivamente es así. Yo quería para terminar, porque me están ya diciendo aquí que tenemos nada 5 minutos, quería hacer una pregunta a los dos, que es, tenemos clara, 9 de marzo, contratación electrónica obligatoria para todo tipo de procedimientos, incluso contratos menores, incluso contratos menores.
¿Esperáis una mayor litigiosidad por este tema, porque las administraciones públicas no tengan implementada todavía la contratación electrónica? ¿Creéis que va a haber operadores económicos que van a recurrir a poner recursos en materia de contratación administrativa por no tener el medio electrónico todavía implementado? Mi sensación es que no necesariamente tiene que haber ese tipo de lo que pueda pensarse en que van a encontrar una vía para cuestionar los procedimientos de licitación. Yo creo que no va a ser esa la evolución. En el sentido, tú planteas de que las administraciones no implanten esos procedimientos electrónicos. Sí, que básicamente que a fecha 9 de marzo no la tenga implementada y que una empresa no pueda presentar su oferta de forma electrónica, como exige la ley, y que plantee un recurso, evidentemente. En la medida en que no les permita el acceso inicial, puede haber recursos. O sea, ahí sí que veo que si le restringe la posibilidad, sobre todo si no se publica en esa plataforma de contratación del sector público, si no se cumplen esos requerimientos, sí. Otra cosa es en cuanto a los distintos trámites del procedimiento que no se desarrollen de forma electrónica. Ahí veo más complicado que haya recursos, entre otras cosas porque es mucho más difícil demostrar que eso les cause una indefensión o tenga la suficiente gravedad para que prosperen sus recursos. Desde la perspectiva de que les impida acceder a la licitación, sí, pues ahí sí puede. ¿Y en la presentación de la oferta, el no permitir, porque la ley lo deja claro? Pues también, la presentación de la oferta es que es el momento clave del procedimiento para el acceso de las empresas y ahí sí que podría haber recursos. eso. Con lo cual, estamos ante un tema más importante del bueno, aquí venimos un poco a lo que venimos hablando, lo que decía antes del derecho romano, que no es ninguna invención, ¿verdad? No hay ley sin sanción y todo este tipo de cosas. Yo no sé qué es lo que resolverán los tribunales administrativos de recursos contractuales, lógicamente, pero sí que creo que va a ser un motivo más de recurso y de litigiosidad. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses en juego, porque estamos hablando del PIB, de la contratación pública, de un tercio del presupuesto, porque antes decía que no solo es una obligación para el licitador, sino que también está constituido como un derecho y, francamente, ¿por qué no pensar que algunos licitadores pues van a hacer uso de este derecho pues en beneficio propio o en beneficio de sus intereses, que es un beneficio totalmente legítimo, que yo no entro a valorar ni a cuestionar, al contrario. Eso desde el punto de vista de que sí, creo que va a haber un aumento de la litigiosidad al respecto. Muy bien. Bueno, pues nada, para cumplir estrictamente el horario, es la 1, nada, daros las gracias a vosotros dos por este magnífico rato que hemos pasado conversando juntos y gracias a todos ustedes por estar ahí, por su presencia en este congreso. Gracias.